Un conductor robó un radar de velocidad durante el mes de febrero de 2016 y se dedicó a desguazarlo para vender sus piezas al peso en una chatarrería. Los hechos ocurrieron en Tremañes, Gijón, en un punto de la avenida de la Jubería en el que un camión había colisionado contra uno de esos dispositivos sancionadores durante un accidente. El autor de los hechos aprovechó que el radar estaba roto y se lo llevó a casa durante la noche. Los dueños de la chatarrería no tardaron en darse cuenta de que el sujeto estaba vendiendo piezas del radar camufladas entre otros materiales e interpusieron una denuncia ante la policía, que identificó y arrestó al presunto ladrón. La investigación sigue abierta para esclarecer si actuó solo o si contaba con la ayuda de terceras personas. Este personaje, para algunos un héroe, podría enfrentarse a un delito grave tras vender el radar al peso, por lo que podemos estar hablando de un valor de unos 5.000 euros.